tardes para todos. Vamos a darle la bienvenida como panelista invitada a la politóloga, presidenta además de la Comisión de Género del Frente Amplio, a Patricia González. Gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Veíamos los cacerolazos en Argentina y, bueno, la verdad que las medidas que tomó Milei fueron en extremo de sacudir todos los cimientos. No sé si las cacerolas sonaron tan fuerte como uno podría habérselo imaginado. Vamos a estar hablando de eso más adelante en el programa, porque además hay muchas de esas medidas que tienen que ver con la desregulación de la economía, que evidentemente en nuestro país los va a afectar para un lado o para el otro. Pero antes, y ya que estamos en el marco de tiempos electorales, ¿vieron la propuesta de Manini Ríos, de Cabildo Abierto, de trabajar en un proyecto de ley que establezca como obligación auditar al gobierno que se va? ¿Por qué te reís? No. Bueno, después tenés que No fue risa, fue suspiro. Fue un suspiro. Pero bueno, ojo, en los hechos se hace, ¿no? No como forma obligatoria. De hecho, campaña electoral de este actual gobierno, antes se anunciaba que se iban a auditar. Hubo auditorías, varias. Ninguna arrojó aparentemente nada que fuera tan sustantivo porque no se hizo ni política con el asunto, o sea que no debe haber sido demasiado grave. Si uno mira los números, puede decir, pero ¿cómo esto no es grave? Pero bueno, nunca queda tan claro qué tiene peso y qué no en el sistema político. Cuándo conviene o cuándo no conviene estar atento al peso, ¿no? En fin, de todo esto vamos a hablar en instantes nada más. Antes repasemos lo que pretende Manini a través de un fragmento de la entrevista que le realizara BTV Noticias. Mira. Realmente las pocas auditorías que se han hecho, que son muy pocas, terminan indefectiblemente en la justicia, ¿no? Se pasa todo a la justicia. Entonces yo digo, ¿por qué no se hicieron más? Nosotros hemos hecho pedidos de informes desde el primer día a distintos ministerios, a distintas reparticiones, buscando respuestas a temas que deberían tener respuesta. Muchas veces falta la voluntad del jerarca de hacer la auditoría. A veces hay relacionamiento, hay amistad del jerarca nuevo con el viejo y no le quiere digamos, complicar la vida. Entonces, o a veces, y se nos ha dado como argumento también en algunos casos, no están los fondos para hacer la auditoría porque la auditoría es cara. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto, y esto es casi una premisa que le estoy dando, que de determinado nivel de cargos de responsabilidad haya auditoría obligatoria de dejar el cargo. Obligatoria. Entonces ahí nosotros dejamos de depender de la buena voluntad o mala del jerarca entrante. Que un funcionario que está ejerciendo hoy un cargo sepa que cuando deja el cargo va a ser sometido a una auditoría sí o sí, ya lo va a hacer actuar con más prolijidad, por decirlo en términos delicados, en el manejo de los fondos públicos. Va a actuar con más prolijidad, no va a violar las normas, porque sabe que eso va a tener que ser motivo de investigación. Y a veces cuando en la opinión pública se genera la impresión de que pudo haber alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos, cae en descrédito todo el sistema político, y yo creo que es bueno aventar eso, que eso, digamos, quede bien claro, que se establezca en una auditoría que no necesariamente significa acusar a nadie, simplemente establecer que todo lo que se hizo bien. Bueno, advertía durante el tape varias expresiones de los panelistas en tonos que me encantaría que describan, ¿no? O que me explicaran. Vamos a darle la palabra. Debería darte la voz por arrancar por ese suspiro prematuro que hiciste antes de que empezara, pero vamos a darle a la panelista invitada la chance de empezar. A ver. Qué gusto. Yo creo que hay una confusión en lo que planteo como auditoría, porque la auditoría, concretamente la auditoría del gobierno, no tiene nada concreto, ¿no? Vos hablabas de la cantidad de plata, en realidad la plata es relativa porque es imposible medir lo que se supone que miden. Lo único que nos dejó fue un café vencido en el Mides y una frase maravillosa de sí de poco apego, que es la evaluación que hacen de la auditoría del gobierno, pero no hay nada mucho más concreto que eso. Yo creo que hay una cosa distinta que sí sería interesante, que no es lo que plantea Manini, que es la medición y la evaluación de las políticas públicas. Yo creo que eso sí, y el Estado tiene que avanzar en eso. Es decir, bueno, ¿Pero con qué criterio? ¿Con el criterio con el económico, criterio de economicista impacto, no. o de... La política pública tiene, uno se supone que construye política pública, ¿no? Marca un objetivo, construye objetivos de lo que va a construir y lo que va a elaborar, porque para eso estás en el lugar en el que estás, y eso podés
medirlo, evaluarlo y decir, bueno, esto tuvo impacto, esto funcionó, esto no. ¿Todo funciona? No. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Hay cosas que funcionan mejor. También hay cosas que son a ensayo y error, porque uno a priori no sabe, ¿no? En muchas áreas uno no sabe cuál va a ser el impacto exacto y hay otros impactos como externalidades que tienen los procesos, ¿no? Impactos laterales, digamos, que puede pasar y que está bueno medirlo y evaluarlo porque eso mejora la capacidad del Estado de llegar a las cosas que tiene que llegar. Ahora, auditar me parece que lo que viene planteando es más como una persecución. Eso me queda un poco raro y me parece que la auditoría, por lo menos no tengo una valoración de una auditoría como parte de un proceso político que sea exitoso. No lo he visto todavía como exitoso. Bien, de todas maneras, antes de seguir, arrojó un saldo de café vencido y una frase. Las auditorías que realizó este gobierno a algunas carteras de la administración anterior. ¿Coincidís? No, fueron muy frustrantes, yo no tengo ninguna duda, pero además, en realidad lo que hay es que precisar los términos. Punto 1. Auditor. ¿Quién es un auditor? Viene del derecho romano, o sea que es una institución vieja. Es el que hace las verificaciones del que se escuchando a alguien para averiguar la verdad o no de lo que dice. Con los siglos, la auditoría, y es muy reciente, es una rama de la profesión contable, pasó a ser la del contralor de la regularidad en el manejo de recursos privados o públicos. Hay auditorías en el sector privado y hay auditorías en el sector público. En Uruguay no teníamos tradición alguna de auditorías, pese a que en la colonia teníamos una larga tradición. Todos los gobernantes del sistema español no se llamaban auditores, es decir, había auditores para ciertas funciones, pero lo que había era de todo exgobernante, apelando a la idea de cabildo abierto, sufría o experimentaba lo que se llamaba el juicio de residencia. Es terminada su actividad, venía de España el revisor de la actividad de este gobernador, de este alcalde, de este virrey. Todos lo tenían y se llamaba el juicio de residencia. Nuestro derecho incorporó, a partir de la Constitución del 17 o del 34, no revisé, el principio del Tribunal de Cuentas, que también viene de esa tradición, pero el Tribunal de Cuentas a lo que se dedica es a verificar la regularidad previa desde el punto de vista legal de la asignación de recursos. Exacto. Y le da la facultad a ese tribunal que tiene absoluta independencia, los llamados del artículo 300, tiene la posibilidad de observar los gastos y el observado puede reiterar el gasto, en cuyo caso se remite a la Asamblea General, o modificar en función de la opinión. Tradicionalmente estamos acostumbrados a un tribunal de cuentas que observa y no pasa nada, ¿no? Pero que no pasa nada, no, pasa. Yo lo hablé el otro día con el ministro Mieres. Él hizo un trabajo estupendo como consultor hace unos años, mostrando que pasa, se observan, van a la Asamblea General y los que no cumplen su función son los legisladores porque se les juntan 10.000, entre 10.000 y 15.000 casos anuales y se dedicarían solo a revisar las observaciones. Lo que me señalaba... Mirá que interesante ese punto. Lo que me señalaba el ministro Mieres, el que él había trabajado en esa consultoría proponiendo la jerarquización de la importancia de las observaciones. Claro. Si me observan la compra de 50 cuadernolas en el Codicen y 25 viromes, y va a la misma jerarquía que la contratación o extensión del contrato del contador Hughes por 19 años como experto en administración financiera, no es igual. Entonces, por cuantía el proyecto no se ha avanzado, tenemos que avanzar. Bien. El otro lugar donde tenemos auditoría es en un lugar que estuvo a esto de ser hecho desaparecer
en el año de 1993, que se llamaba la Inspección General de Hacienda y era una dependencia que se ocupaba de supervisar y controlar la regularidad de las sociedades anónimas y de las cooperativas por disposición de la ley. Esa oficina que controlaba los estatutos de sociedades anónimas y qué sé yo, en el gobierno de Lacalle se mandó un decreto para hacerla desaparecer. Era parte de la filosofía que nos animaba, no servía casi para nada. Pero la resistencia uruguaya y la brutal fuerza funcional impidieron eso. Y como forma de disimularlo, se le cambió el nombre. Entonces ahora se llama Auditoría General de la Nación y hace más o menos lo mismo que hacía la Inspección de Hacienda. Bien. Y a veces el gobierno le encargó estas cosas que no arrojaron gran resultado. Ah, bueno, entonces coincidís Yo estoy de acuerdo con que hay Patricia. Que hacer juicio de residencia y me parece bien el proyecto del general Manini. Porque lo atás al concepto que plantea él. Pero es que, perdón... Pero viste lo que dice Manini, la excusa que no se hace es porque en realidad, bueno, pueden ser compinches, el jerarca que se va con el jerarca que entra. Pero todos argumentos horribles. Claro. Digo, no se... Hay que tener... ¿Así funcionamos? Los ojos del amo son los que cuidan al buey. Sí. Y el amo acá es el ciudadano, que es el Paganini. Está, pero entonces, ¿estás de acuerdo con Patricia en que las auditorías que se realizaron... No estoy de acuerdo con Patricia porque no estoy de acuerdo con Patricia nunca. Pero no te gusta, pero capaz que un poco sí. En lo general y en lo particular, ¿no? Claro. Bien. Pero no se puede. Esto no es una falla del sistema. Esto es mucho más complicado. Es el deseo de que nadie haga olas. A ver, Patricia. No, creo que es un modelo distinto. Está muy interesante lo que plantea, porque es un modelo distinto en realidad. El modelo de controlar antes o el modelo de controlar después. ¿No? Eso, Argentina tiene un modelo distinto donde vos podés ir a prisión, de hecho. Sí. Entonces genera, y hay una discusión sobre eso que genera como una limitación en que la gente, bueno, no va a hacer esto porque esto puede ser observado. Uno que, si trabajaste en el Estado alguna vez, ¿no? Fernanda lo debe saber. Hay un rol que tiene una responsabilidad importante los tribunales, que es que te ayudan a encontrar caminos. Yo trabajé mucho con el tribunal en un tiempo para encontrar un camino para modificar un proceso, ¿no? Cuando los procedimientos son malos, porque vienen históricamente procedimientos instalados, a veces vos tenés que transformar procedimientos y necesitas un organismo que pueda construir eso. Yo creo que el modelo de nosotros de control previo es un modelo más exitoso que el modelo de te asigno, te doy y después de última te meto preso. La verdad que yo prefiero que se controle antes. O sea, entonces me quedo más con este modelo y creo que ese modelo también se explica más en un modelo parlamentario, que tiene una lógica más en los modelos parlamentarios que en los modelos presidencialistas latinoamericanos. Eso me parece que como hay tanto poder que tiene el Poder Ejecutivo, los presidentes, los directores tienen tanto poder, tenés que tener un formato de control permanente, que no es lo mismo que, bueno, cuando termine, vemos si hiciste... Mil millones de metidas de pata, la verdad, prefiero que me lo digas en el momento, mientras está pasando. Bien, Vero. Bueno, la idea yo creo que en la teoría no está mal. Ahora, si uno empieza a mirar cómo se aterriza esa idea, queda en la mera teoría. Porque me pregunto, por ejemplo, si el gobierno que asume es continuidad del gobierno que se va, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el objeto de esa auditoría? ¿Cuál sería la transparencia que esa auditoría puede dar, por ejemplo? Ni siquiera te voy al tema de lo que él plantea del amiguismo y demás. Digo, me parece que lo que habrá que ver cómo lo instrumenta tiene que ser garantista, porque si lo que queremos es transparentar, realmente transparentemos. Capaz que se puede ir hacia un modelo, digamos que combinado, respetando un poco lo que ustedes decían antes, de esta cuestión previa, y darle realmente al Tribunal de Cuentas una independencia que una vez que un gobierno asume, lo pueda convocar, capaz que eso ya existe, estoy hablando desde el desconocimiento, simplemente razonando, y decir, señores, ustedes que son imparciales, que tienen el instrumento, que tienen la conformación y el conocimiento, auditen esto porque acá nosotros queremos ver qué pasó. Eso me parece que sería más razonable. Acoto, Verónica, que en la auditoría tradicional de la profesión de los contadores, uno de los principios cardinales del auditor
es la independencia de la empresa A eso- auditada. a eso Es voy. Bueno, decir, entonces tendría que ser privados. Lo que pasa No es que sé la si auditoría es privado, política. pero puede ¿Quién lo ser. paga? Porque ahí el Bueno, por objetivo eso. no a ver, sale. ¿Pero termino con la privados idea. o no? Pero, a ver, perdón, para que no termine la idea. No me parece que necesariamente que tengan que ser privados. Es más, yo creo que si tenemos el instrumento, si tenemos las garantías y si tenemos una conformación que hay funcionarios que se están dedicando a eso, ¿por qué no darle mayores potestades al Tribunal de Cuentas y decirle, ustedes son esa especie de auditoría general de la nación al servicio del ciudadano y no de los gobiernos ni de los partidos políticos? Yo iría por ese lado, como una suerte de JUTEP, pero con todos los recursos y con todo el respaldo que la JUTEP no tuvo ni tiene. ellos lo Sí, sienten. pero si después ellos lo el sienten así, Parlamento pero no sé. responde a la Bueno, observación ahí del habrá, Tribunal de ahí habrá Cuentas, que ir al Parlamento y pedirle cuentas al Parlamento, pero me parece que lo que hay que garantizar es la transparencia y la ecuanimidad de quien audita. Yo, gobierno, un gobierno de la continuidad, pensemos en lo que puede ser la coalición o lo que pueden haber sido los 3 gobiernos sucesivos del Frente Amplio, ¿qué transparencia me va a dar una auditoría que en realidad va a ser Pero- para la galería, para que el proyecto se cumpla? para que me falta hacer Y antes de bueno, la pausa. pero y en ese caso, vamos a esperar a ver qué es lo que se presenta, pero ¿quién lo paga? sí. ¿Dónde salen los recursos? O mejor dicho, ¿a quién se le van a resignar esos recursos? Eso también tiene que ser parte de este tipo de discusiones. A mí lo que me llama la atención, en realidad, es dónde se decide poner el foco y de qué manera se presentan los argumentos. En esto de... Porque es complicado también cuando se dan ese tipo de mensajes, decir, no, porque el que viene puede ser amigo del que estaba. ¿Qué estamos dando a entender? Yo creo que si existen situaciones irregulares, y más un legislador, se tiene todo el deber de señalar claramente y denunciarlo, porque después empiezan a generar esta cuestión o generalizaciones que quedan en el colectivo, que me parece que no hacen justicia, además, a lo que es el manejo. Y también esta cuestión de... voy a hacer las cosas bien porque se me controla. Como que si el actuar del servidor público fuera hacer las cosas bien si tengo un ojo arriba y no porque es como hay que hacerlo. Bueno, Pero bueno. La naturaleza Pero humana No es la va naturaleza por ahí. humana. Eso No puede es la pesar. Pero el yo no control es creo, electoral yo también. no creo que eso sea la naturaleza humana. Yo creo que es todo lo contrario. Bueno, pero pero hay que no dar- importa. Ojalá nunca me convenza de lo contrario. O sea, tú Una tenés de la las visión cosas- rusoniana del una- hombre bueno, una de las buenazo y servidor público a las órdenes del ciudadano. Sí, pero Con- no es así. Sí, Connie, para vos no es así. Ojalá algún día te demuestre que somos la mayoría. No, eso es naif. Es el espíritu Bueno, navideño, con. bueno. Eso es naif. Ah, perfecto. Vamos a ver quién termina. No, a ver, una cosa es la expresión ¿Quién termina una cosa demostrándolo? es la expresión de deseo, que va con todo el No es la idealismo expresión de que uno deseo, poco no es puede- expresión de Pero deseo dame nada. hechos concretos de en qué país funciona así, Fer. Una de Mira, las te doy cosas la que chance para de la mí- pausa para pensarlo. No, pará. Una de las cosas que yo creo que sí Sí, sería positivo hacer, por ejemplo, y cuando se piensa, bueno, del traspaso de un gobierno a otro, sería implementar o tener más aceitado el traspaso de información al nuevo jerarca, por ejemplo, en ir acortando y ayornando los procesos, que exista quizá una, no sé si es mediante alguna obligación, pero eso me parece mucho más importante para la institución que tiene que seguir funcionando, que a veces hay procesos que se cortan, a veces hay informaciones que no llegan, eso va truncando también los primeros meses de los nuevos gobiernos. Eso, la verdad, creo que es poner el foco en otro lado y no es nada naif. Bueno, ahora hacemos una pausa y al regreso retomamos ese aspecto si querés. Pero tengo una buena noticia para compartir.